Increíble historia, un joven monje descubre un antiguo secreto para salvar el templo Shaolin. Miguel, un joven de 18 años, se encontraba en la antigua biblioteca del pueblo, rodeado de libros polvorientos, mientras sus pensamientos volaban hacia un futuro incierto. Huérfano desde niño y criado por su robusta abuela, había aprendido que la humildad y el esfuerzo eran las llaves del éxito en un mundo donde el dinero parecía mandar. Pero, ¿qué pasaba cuando esos valores eran ignorados por la sociedad que lo rodeaba? La desconfianza y los prejuicios pesaban sobre él como una losa, incapaz de despegarse de su ser. En medio de sus pensamientos, la mirada de Miguel se posó sobre un viejo manuscrito oculto entre los estantes de madera. El temblor en sus manos al abrirlo era palpable. A medida que leía sobre el antiguo secreto del templo Shaolin, su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y esperanza lo invadía. Este descubrimiento, creía, podía cambiar su vida y la de su pueblo, tan abandonado y lleno de problemas. Pero las dudas comenzaron a asaltarlo. ¿Estaba realmente preparado para buscar la verdad en aquellos textos olvidados? ¿O solo se estaba persiguiendo una quimera, un sueño imposible? La presión se intensificó cuando su abuela sufrió un accidente que afectó su salud. Miguel se vio atrapado entre el deseo de ayudar a la única familia que le quedaba y la urgencia de seguir su búsqueda. Debo ser el Salvador, pensaba, mientras el aire se volvía denso y su mente se llenaba de imágenes contradictorias. Las noches transcurrían entre estudios y la angustia por su abuela. ¿Qué elegiría? La lucha interna lo consumía. Durante esos días, escuchaba los murmullos de sus compañeros que lo veían como un soñador. ¿Cómo un chico de la sierra puede traer algo valioso? Esa frase resonaba en su mente como un eco hiriente. La angustia crecía a cada momento, como si el aire se volviera más pesado. Miguel anhelaba demostrar su valor, pero cada burla lo hacía dudar de sí mismo. Ante la próxima revelación a su pueblo, la adrenalina le recorrió el cuerpo. Tenía la necesidad de defender su valía. Pero cuando finalmente habló, fue recibido con risas y desdén. La verdad es solo una ilusión para él, decían. En ese instante, la rabia se apoderó de él, y con voz firme desafió sus creencias: yo no valgo menos por mi origen. Mi dedicación y amor por ustedes son más poderosos que cualquier estatus. Fue entonces cuando un anciano se acercó. Soy guardián del conocimiento del templo Shaolin, dijo en un susurro reverberante. La mirada de Miguel se iluminó y a la vez se apagó en un mar de inseguridades. No eres el primero en buscar la verdad, continuó el anciano. Su advertencia resonó en su interior: la verdad siempre viene acompañada de un precio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se quedó mudo, su mente un torbellino de preguntas y ansias. La verdad que había estado buscando a lo largo de toda su vida, abrumadora e inquietantemente cerca, destellaba delante de él. Pero, ¿qué precio estaba realmente dispuesto a pagar? Mientras la tensión envolvía el ambiente, supo que la respuesta podía cambiar no solo su vida, sino el destino de su pueblo. Sus dudas eran profundas y, a medida que la presión aumentaba, la oscuridad de esa decisión se cernía sobre él como una sombra inescapable. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Las palabras del anciano resonaban en su cabecita, cada sílaba un eco premonitorio. ¿Qué sacrificios estaba dispuesto a hacer para alcanzar la sabiduría que podría cambiar el destino de su pueblo? Cada opción que se presentaba ante él parecía un camino repleto de espinas, y cada espina de una elección como la suya es un recordatorio del dolor que podría costar. El anciano observó su conflicto interno. La búsqueda de la verdad es una bendición y una carga, dijo, su voz profunda como el mismo tiempo. Pero solo el que pudo perderse en la oscuridad encontrará la luz. Miguel tragó saliva, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda.
No podía ignorar que ese camino podría demandar más de lo que estaba listo para entregar. La imagen de su abuela le recorrió la mente como un lujo que no quería desperdiciar. Lo que Miguel no sabía era que había en él habilidades innatas que ni siquiera había empezado a explorar. La curiosidad ardía en su interior, y su mente, siempre ávida de aprendizaje, comenzaba a abrirse como una flor al amanecer. Sin embargo, la duda lo mantenía anclado, su peso era un ancla de parálisis que lo ataba. ¿Cómo podría ser un salvador si no podía ayudar ni a su abuela? Decidió regresar a la biblioteca, sintiendo que ese lugar tenía respuestas que aún no había descubierto. Se sentó en el suelo frío de piedra, rodeado del murmullo de las páginas al ser volteadas. La caligrafía de aquel manuscrito se reveló ante él como un mapa hacia lo desconocido, pero también como un espejo de sí mismo. Mientras más leía, más se daba cuenta de que el camino del desarrollo personal siempre requería confrontar las sombras de su propia historia. Comenzó a cuestionarse, ¿cuál es el precio mayor? ¿La ignorancia o el conocimiento? Los días se convertían en semanas, y el anciano apareció en su mente como un faro. La idea de una transformación personal comenzó a tomar forma. Si el conocimiento del templo Shaolin podía cambiar algo, había que deshacerse del miedo que lo ataba a la tierra. Miguel comprendió que había una conexión entre lo que aprendía y la valentía que necesitaba despegar en su vida. Así, comenzó a practicar, cada día un poco más, conectándose con las enseñanzas de los antiguos. La presión creciente de las burlas de sus compañeros era como un motor que lo impulsaba. Cada sueña en la cara de quienes lo menospreciaban se convertía en un desafío personal. Cada día, Miguel se levantaba con más determinación. Parecía que sus raíces, aunque profundas, deseaban crecer hacia el cielo y romper el suelo que presionaba su esencia. La idea del monje guerrero resonaba en su interior mientras repetía una y otra vez en su mente, no voy a dejar que mi origen defina mi destino. Fue entonces que, en medio de su intenso estudio, encontró un ejercicio que lo atemorizaba, una serie de movimientos de meditación y combate que conectaban el cuerpo y la mente. El anciano había mencionado que a través del movimiento se podía liberar la mente del peso de las dudas. Así que, a pesar de su indecisión y de la sombra de la burla, se armó de valor. Un día, con el aire fresco de la mañana, Miguel se presentó ante un grupo de jóvenes en el parque de su pueblo. Los rumores sobre la práctica del arte marcial habían circulado, pero ahora Miguel estaba listo para demostrar que la búsqueda del conocimiento podría abrir puertas que antes creía cerradas. Su corazón latía más fuerte a medida que se acercaba a aquellos que había estado evitando. Hoy, no solo quiero demostrar lo que he aprendido, sino también compartir el valor de luchar por nuestros propios sueños, proclamó, su voz resonando en medio de las risas. El silencio se apoderó por un instante, y su desafío se convirtió en una mirada expectante. Aquel había sido un momento de vida o muerte para su sueño, la confrontación no solo era con ellos, sino con la parte de sí mismo que había dudado tanto tiempo. Mientras observaba, eligió no retroceder. Aquel podría ser el paso que lo llevaría al camino del monje guerrero o a la reconciliación de su verdadero propósito. Pero la pregunta seguía flotando en su mente con urgencia, ¿podría realmente desafiar no solo a los demás, sino también las cadenas que llevaban en su interior? Miguel sintió el sudor en su frente y una sombra de temor en su estómago, pero recordó las palabras del anciano, la verdad siempre viene acompañada de un precio. ¿Estaba listo para pagarlo? Miguel se plantó firmemente en el suelo del parque, sintiendo cómo la brisa fresca revolvía el cabello en su frente y acariciaba su piel. Era el momento. Mientras su pecho se alzaba y descendía con la respiración profunda, cada inhalación parecía llenar su cuerpo de energía, y cada exhalación lo liberaba de las dudas que, hasta ese instante, lo habían asediado. No podía permitir que el miedo lo dominara, ni que las risas de sus compañeros definieran su valor. El grupo de jóvenes se encontraba dividido entre la burla y la curiosidad. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con desprecio, pero lo que Miguel percibía con más claridad era la voz del anciano resonando en su mente. Solo en el enfrentamiento con el temor encontrarás la esencia de tu propósito. Con esa certeza, dio un paso adelante. No prometo ser el mejor, pero lo que sí puedo ofrecer es mi autenticidad y mi lucha,
dijo con un tono firme, dejando que cada palabra calara en los oídos de aquellos que lo habían menospreciado. De repente, las risas se disolvieron y apenas se escuchó un murmullo. Había golpeado la puerta de sus inseguridades, y la curiosidad empezó a abrirse paso. Miguel comenzó con los movimientos de meditación que había practicado en privado, su cuerpo se movía de forma fluida, casi hipnótica. Sintió que el suelo se convertía en parte de su ser, mientras conectaba con la energía que emanaba del entorno. Cada movimiento estaba acompañado de su aliento, y empezaron a fluir dentro de él una especie de confianza que jamás había tenido. Las sombras de lo que pensaban sobre él dejaban de importar, y ese instante se volvió un símbolo de liberación. Deslumbrado por su propio viaje de transformación, Miguel ahora estaba dispuesto a ir más allá. Cerró los ojos por un momento y visualizó la figura del anciano, un tutor que había desafiado su concepción de lo que era posible. La mente es una poderosa aliada si el cuerpo aprende a escucharla, susurró en su interior. En ese instante, se sintió invencible, como un monje guerrero enfrentándose al mundo. Después de unos minutos, abrió los ojos y se percató de que ahora tenía la atención de todos. No eran solo espectadores pasivos, sino que había encendido una chispa en ellos. Uno de los jóvenes, un chico que solía reírse más alto que los demás, se adelantó. ¿Te atreverías a un combate, entonces? Si quieres demostrar que puedes desafiar la burla, lo haremos cara a cara. Miguel sintió una oleada de adrenalina recorrerlo. Era un reto que podría sancionarlo como un héroe o un paria. Sin embargo, aquello mismo que lo atemorizaba también lo aceleraba, era la búsqueda de un sentido, de su propósito, de enfrentar finalmente lo que había mantenido oculto. Sí, lo haré, respondió con firmeza. Mientras se preparaba, recordó todo lo que había aprendido en su camino, cada golpe, cada técnica. No solo lucharía contra un oponente físico, sino también contra las sombras de su inseguridad. El cuerpo de Miguel se tensó mientras se posicionaba. Sus músculos temblaban de anticipación y miedo, luchando contra la incertidumbre que había solido definirlo. En ese campo de batalla improvisado, sabía que el verdadero desafío no era frente a su rival, sino en la batalla interior que se estaba librando al mismo tiempo. Mientras ambos se preparaban para el intercambio, la multitud cayó, mientras la tensión llenaba el aire. Con su corazón latiendo rápidamente, una verdad se apoderó de él, no estaba solo en esta lucha. A cada paso que daba hacia adelante, más se conectaba con su propia esencia. Podría, por fin, despojarse de sus cadenas y levantarse como el monje guerrero que había soñado ser. La primera acción del oponente lo sorprendió, y ahora, mientras el combate comenzaba, el futuro de Miguel pendía de un hilo, marcado por este momento determinante en su lucha personal. Hoy no solo me enfrento a él, también me enfrento a mí mismo, pensó, mientras su mente se concentraba. La pregunta se volvía más urgente, ¿qué tan alto estaba? ¿Dispuesto a caer para levantarse más fuerte? Enfrentando lo desconocido, se dio cuenta de que esta pelea significaba mucho más que solo una demostración. Era el primer paso hacia una revelación que podría cambiar su vida para siempre. La primera embestida del oponente, rápida y sorpresiva, sacudió las bases de la confianza recién construida de Miguel. Se retiró a un lado con agilidad, pero al hacerlo, sintió como el silencio de la multitud se convertía en una presión palpable. Cada mirada fija en él, cada murmullo de expectativa, se adhirió a su piel como un manto de desafío que lo envolvía. Con un susurro de determinación recorriendo su ser, Miguel recolocó su postura y respiró hondo. En el instante en el que miró a su oponente, recordó las enseñanzas del anciano. La lucha es tanto externa como interna, resonó su voz en el fondo de su mente. Aquellas palabras no eran solo un mantra, sino una verdades que forjaban su esencia. A medida que el intercambio continuaba, Miguel se dio cuenta de que debía hacer más que simplemente evitar los golpes, tenía que atacar también, pero desde un lugar de autenticidad. Decidió que cada movimiento debía reflejar no solo la técnica, sino su historia, su lucha personal que lo había traído hasta aquí. Con cada golpe esquivado, cada contraataque que intentaba, se sentía un poco más ligero, como si estuviera despojándose de las expectativas ajenas. El joven que había decidido desafiarlo parecía tener más que mera burla en sus actos.
Cada vez que Miguel lograba conectar un golpe, la risa y la burla de su rival parecían desvanecerse lentamente. A través de esta dinámica, comprendió que su oponente también estaba luchando con sus propias inseguridades. Hay un profundo paralelismo, pensó. La lucha no era solo un diálogo entre ellos, sino entre dos almas buscando la aceptación. Una parte de su mente se deslizó hacia una reflexión inquietante: ¿qué había en su propia intención que provocaba tal antagonismo? ¿Acaso el deseo de ser visto, de ser apreciado, era una carga tan pesada para otros como lo había sido para él? Una ráfaga de claridad le golpeó como una ola en el mar. No se trataba solo de él, había un escenario mucho más amplio donde los demás también buscaban su lugar. De repente, su cuerpo se movía con una fluidez renovada, cada golpe era un canto de liberación. Miguel dejó de poner su atención en el miedo y comenzó a enfocarse en su presencia. Quería demostrar quién era, no como una venganza contra quienes lo habían ridiculizado, sino como una celebración de su viaje personal. Alzó la vista hacia la multitud, sintiendo su energía pulsante, sostenida por la esperanza. Un contundente opositor siguió el movimiento, cargando y buscando otro golpe, pero Miguel anticipó su dirección. Utilizando lo que le había enseñado sobre la sincronización del cuerpo y la mente, hizo un movimiento que se sintió casi instintivo, desvió el impacto y contraatacó. La victoria no sentó un eco de arrogancia en su corazón. Más bien, un sentido de empatía brotó en él, ampliando su perspectiva. Esa noche, mientras la luz del sol comenzaba a caer a plomo, Miguel reflexionó sobre su experiencia. Los golpes habían sido una facilitación para algo más significativo, el descubrimiento de su voz, su esencia. Sin embargo, la lucha aún no estaba terminada. Sabía que había mucho más que comprender en él mismo, cada desafío sería una nueva capa que desenmascarar. Mientras se alejaba del parque, escuchó los murmullos que se convertían en aplausos. El sentimiento de logro le erizó la piel, pero eso no era suficiente. En su mente, se formaba un nuevo desafío: potenciar su búsqueda de conocimiento, así como el crecimiento personal que ahora parecía a la vuelta de la esquina. La noche se alzó sobre él, como una metáfora de infinitas posibilidades. ¿Dónde podía llevarlo este nuevo camino? Su corazón palpitaba con fervor, adrenalina en cada pulsación. Tenía hambre de aprender, de crecer y de enfrentarse a nuevos retos. En un giro emocionante de sus pensamientos, se dio cuenta de que su viaje estaba solo comenzando. Pero al mismo tiempo, un viejo misterio del anciano resonó en su mente: cuando el aprendiz esté listo, el maestro aparecerá. La urgencia lo golpeó. Quizás había otros secretos por descubrir que lo conectarían aún más con su esencia. El horizonte se expandió ante él, como tan solo un primer paso en una carrera que podía transformar su vida en formas que nunca había imaginado. Un nuevo rumbo lo esperaba, y el desenlace de esta fuerte historia apenas comenzaba a desenredarse. Miguel caminó por las calles de su barrio, envuelto en una mezcla de emoción y reflexión. La tarde había dado paso a la noche, y las luces de la ciudad titilaban como estrellas, cada una recordándole el potencial de su viaje personal. Nunca había sentido tanto impulso por despegar hacia lo desconocido, como un navegante ante un océano infinito. Pero, a pesar de su recentísimo éxito en la pelea, un rincón de su mente continuaba inquieto, preguntándose cómo podría transformar esa victoria momentánea en algo sostenible a largo plazo. Se sentó en un banco del parque, aún vibrante con la adrenalina del combate. Un sonido familiar lo atrapó: el murmullo de voces que llegaban desde la esquina cercana, donde un grupo de estudiantes se había reunido para practicar y compartir sus aprendizajes. Miguel les observó y se sintió un poco distante, como un voyeur de una vida que una vez consideró suya. Sin embargo, en lugar de envidiar su energía, sintió una chispa de deseo por unirse a ellos y ser parte de esa comunidad. No estoy solo en esto, se recordó a sí mismo, y por primera vez sintió que su viaje personal no tenía que ser una travesía solitaria. La lucha tenía muchos matices, y la conexión con otros podría ser un camino para descubrir aún más sobre sí mismo. Pero, ¿cómo abordar esas interacciones? ¿Con qué sinceridad se presentaría ante ellos? Esa noche, mientras la luna iluminaba el suelo con un resplandor tenue, Miguel comenzó a concebir un plan.
Decidió acercarse a uno de los grupos de estudiantes al día siguiente, recordarle su historia, sus fracasos y sus batallas. Era una forma de liberarse de las ataduras que habían marcado su vida hasta ahora, pero, sobre todo, de llenar los huecos que aún sentía en su trayecto. Comenzaba a comprender que no solo se trataba de ser un guerrero en la lucha física, sino también un aprendiz en el arte de construir relaciones significativas. Despertó al día siguiente con una frescura renovada. Las luces del amanecer parecían abrir un nuevo capítulo, y antes de dirigirse al parque, se detuvo en un pequeño mercado. Allí, encontró un viejo libro sobre artes marciales, repleto de enseñanzas antiguas. Su tercer ojo se agudizó mientras pasaba las páginas, captando fragmentos de sabiduría que resonaban profundamente con su experiencia. Un maestro no es aquel que habla de la victoria, sino el que comparte su verdad, leía. Esa frase lo golpeó con claridad. Su búsqueda de conocimiento no podía ser solo por sí mismo, debía ser también un servicio a los demás. Al llegar al parque, Miguel sintió el pulso de la vida en cada rincón. El grupo lo recibió con sonrisas curiosas y miradas inquisitivas. Se armó de valor y comenzó a contar su historia, su viaje a través de la lucha, la transformación y la búsqueda de aceptación. Cada palabra que salía de su boca era una herramienta que forjaba conexiones. Pero, a medida que compartía su verdad, Miguel sintió una nueva energía en la sala, no solo su historia resonaba con ellos, sino que se desataban narraciones de luchas propias, de derrotas y esperanzas. Las inseguridades que lo habían aterrado se alzaron en cada uno de ellos, creando una conexión palpable que empezó a tejer una nueva red de entendimiento y soporte. No obstante, en medio de esa unión, un individuo del grupo, un joven con una mente afilada y mirada crítica, interrumpió: «Está bien hablar de la lucha, pero, ¿realmente estás preparado para enfrentar los desafíos que se avecinan? Lo fácil es contar tu historia, lo difícil es enfrentar tu próxima batalla». Las palabras del joven hicieron eco en el aire. Miguel sintió que el peso del desafío se cernía sobre él de nuevo. Al mirar a su alrededor, sus corazones latían con la misma intensidad entre el aliento colectivo. Estaban, todos, ante un precipicio. Estaba claro que su viaje aún no había culminado, más bien, se estaba preparando para una nueva confrontación. ¿Podría realmente llevar su vulnerabilidad y convertirla en fortaleza? Con una nueva astucia. Promovida por el grupo, Miguel entonces se planteó su siguiente pregunta: ¿cómo puedo prepararme para enfrentar esa batalla, y qué más puedo aprender de quienes me rodean? Mientras la discusión se intensificaba, Miguel sintió que el desafío que se presentaba ante sus ojos era no solo una oportunidad de desarrollo personal, sino también una senda hacia un camino inesperado de descubrimiento. Las palabras resonaban en su mente, presagiando que el verdadero esfuerzo apenas comenzaba. ¿Quiénes serían los grandes maestros que lo acompañarían en este nuevo capítulo, y qué sabiduría estaban por llegarle? La pregunta del joven resonaba en la mente de Miguel, casi como un mantra incesante. Se sentía con energía, pero también con una sombra que se cernía sobre sus pensamientos, empujándolo a cuestionar su preparación para el futuro. En ese momento, observó a sus compañeros de grupo, quienes habían compartido sus propios relatos de lucha. Cada historia individual parecía ser un hilo que formaba una red más amplia, un telar de experiencias que conectaba sus destinos. Decidido, Miguel miró al joven crítico y, en un acto de auténtica vulnerabilidad, le respondió: «No estoy seguro de estar preparado. Pero si hay algo que he aprendido en este camino es que cada desafío es una oportunidad para crecer». La sinceridad de sus palabras fue recibida con asombro, las miradas alrededor se tornaron reflexivas, como si los demás no solo escucharan, sino que comenzaban a valorar la resonancia de sus propias luchas. Una camaradería diferente floreció entre el grupo. A cada historia contada, las inseguridades de Miguel se volvían más ligeras. Estos jóvenes no solo lo escuchaban, lo desafiaban. Se sintió como un artesano aprendiendo a forjar su acero en compañía de otros que buscaban el mismo propósito. Una de las chicas del grupo, Ana, lo miró y le preguntó: «¿Qué harías si supieras que la próxima pelea podría ser la más dura de todas?». Miguel sintió un retortijón en su estómago. La posibilidad de enfrentar un desafío físico y mental que lo llevara al límite lo aterraba. «No lo sé», respondió honesto.
pero tengo la intención de prepararme. Quiero saber qué más puedo hacer y aprender. Las palabras fluyeron junto a la convicción que empezaba a habitarlo, y su imposibilidad de predecir el futuro se convirtió en una chispa de determinación. Inspirado, Miguel decidió establecer una meta, entrenar a fondo no solo en habilidades de combate, sino también en autoconocimiento y estrategias mentales. Acordó con sus nuevos amigos que se reunirían cada semana para entrenar juntos, fomentar un ambiente donde la vulnerabilidad no fuese un obstáculo, sino un puente hacia la fortaleza. Los días siguientes se llenaron de sesiones de entrenamiento, charlas profundas y momentos de reflexión. Miguel, al principio tan temeroso, empezó a compartir ejercicios de respiración, técnicas de meditación que había aprendido. A su vez, absorbió las habilidades de sus compañeros, cada interacción revelaba aspectos ocultos de su carácter y métodos para enfrentar desafíos, como un lienzo en blanco que tomaba forma. Sin embargo, siempre acechaba en el fondo de su mente la mirada del joven crítico. Esa interpelación inicial había encendido en él un fuego interno, y Miguel comprendió que debía buscar no solo la valentía dentro de sí mismo, sino también el conocimiento externo para respaldarla. Comenzó a investigar sobre estrategias de combate, enfoques psicológicos y las filosofías de antiguos maestros en las artes marciales. Al sumergirse en esa literatura, cada día adquiría más claridad. Un día, en medio de una subsiguiente sesión de entrenamiento, una idea golpeó su mente como un trueno: la lucha no debería ser solo física. Era un desafío integral que involucraba mente, cuerpo y espíritu. De repente, su viaje personal se transformó en un camino que no solo lo prepararía para un combate, sino que sentaría las bases para un nuevo rol en su vida, como intermediario entre la lucha interna y la realización. Esa noche, mientras reflexionaba desde su ventana, Miguel sintió una oleada de emoción. El camino estaba lleno de incertidumbres, pero había una certeza renovada que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, en su mente, una pregunta crucial emergía: ¿qué precio estará dispuesto a pagar para enfrentar el desafío que se avecina, y qué pasará cuando la realidad lo ponga a prueba? A medida que el mundo a su alrededor se quietaba, el eco de ese dilema resonaba con fuerza. Era evidente que la lucha no solo se definiría en el ring, sino en cada decisión que tomaría a partir de ese momento. Al cerrar los ojos, se preguntó si las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba y, sobre todo, si el verdadero desafío era, en efecto, la batalla que libraba en su interior. El sol comenzaba a asomarse tras las montañas, proyectando un suave resplandor sobre la ciudad. Miguel se despertó con la mente agitada, repleta de pensamientos sobre su futuro. Su último entrenamiento junto al grupo había sido intenso, pero lo que más le había perturbar era la conversación que tuvo con Ana. La chica lo había retado a explorar sus propios límites, y esa simple invitación era más que un ejercicio físico, era una apertura hacia un nuevo horizonte personal. Descendiendo las escaleras, su mente repasaba las estrategias que había comenzado a construir. En el fondo de su ser, había una insistente voz que cuestionaba su capacidad para llevar a cabo lo que había planeado. Era el momento de transformar esa duda en acción. Decidió que debía ser su propio maestro, no solo un estudiante, sino un líder entre sus compañeros. Se juró a sí mismo que no solo entrenaría para el desafío físico, sino que también se convertiría en un faro de conocimiento y apoyo. Las sesiones de entrenamiento tenían una estructura nueva. Miguel propuso dividirlas en partes: primero, trabajo físico, luego ejercicios de respiración y meditación, y finalmente, discusión grupal sobre lo aprendido. Este enfoque le dio un sentido de dirección y robusteció su confianza. Se sintió más completo, sentía que el liderazgo comenzaba a emerger dentro de él a medida que fortalecía su autocontrol. Sin embargo, a medida que la semana avanzaba, Miguel notó que la presión comenzaba a apoderarse de él. La próxima reunión, en la que presentarían sus avances, coincidía con su creciente ansiedad. Se encontraba en una encrucijada emocional: por un lado, deseaba demostrar que era capaz de liderar; por otro, la sombra del miedo a no estar a la altura lo acompañaba a cada paso. En su camino hacia el parque donde se realizarían las prácticas, se encontró con un antiguo amigo, Carlos, quien había sufrido una derrota desalentadora en el ámbito competidor. Carlos había sido, en cierta forma,
un modelo a seguir en el pasado, y verlo tan abatido resquebrajó la imagen de confianza que había comenzado a construir dentro de sí. Pronto se dio cuenta de que el dolor de la derrota era un terreno común que podía explorar con su grupo. Se acercó a Carlos, decidido a ofrecerle apoyo. Este gesto, que provenía de una genuina empatía, le otorgó una nueva perspectiva sobre su propio proceso de sanación. La conversación con Carlos fue reveladora. Hablaban sobre las derrotas y, en medio de sus palabras, Miguel entendió que el miedo no solo lo limitaba a él, sino también a los demás. Se plantó una semilla de reflexión, en lugar de esconder sus dudas, podría compartirlas con el grupo. Esto no solo los haría más fuertes, sino que también les permitiría crear conexiones más profundas y sinceras. La llegada del día del encuentro llegó rápido, como un ladrón que se presenta sin avisar. Miguel, con el corazón latiendo en un ritmo acelerado, se puso en la seguridad de su papel como líder. Se sintió capaz de guiar a otros y al mismo tiempo enfrentar sus propios miedos. Después de cada dinámica, compartió sus vulnerabilidades, comenzando a forjar una explosiva selección de coraje en sus compañeros. A medida que la sesión avanzaba, Miguel comprendió que el verdadero desafío no residía en la técnica o en lo físico, sino en la conexión genuina que podía forjar con sus amigos. Había tocado algo profundo en él y su grupo, pero en un giro inesperado, la presentación ante una figura del pasado, alguien que le había influenciado antes, estaba próxima. Esa figura sería quien provocaría un choque de emociones. En su mente, las palabras de desafío de esa figura se repetían: ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar para realmente ser quien eres? Ahora, Miguel sabía que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido. La lucha se intensificaba y la pregunta seguía abierta. ¿Estaría a la altura de este nuevo reto? La fría mañana se colaba por las ventanas del taller donde Miguel y su grupo entrenaban. La atmósfera, cargada de tensión, no provenía solo del frío. El inminente encuentro le había otorgado a Miguel una sensación de urgencia que apenas podía manejar. Mientras sus compañeros realizaban sus ejercicios de calentamiento, él se movía con un enfoque casi militar, observando y corrigiendo sus posturas. El tiempo de la práctica se había convertido en un doble filo: por un lado, la oportunidad de demostrar su valía como líder; por otro, el agobiante peso del miedo al juicio. Las palabras de su antigua figura de influencia resonaban en su mente, una melodía inquietante que lo empujaba hacia la autoevaluación. ¿Qué significa realmente ser quien eres? Era una pregunta que había empezado a martillar en su interior, desnudando capas de inseguridad hasta ese momento camufladas bajo su nuevo rol. Decidió correr hacia el parque antes de que la reunión comenzara. En cada zancada, repetía su mantra: soy más fuerte de lo que pienso. La determinación crecía con cada respiración, aunque era innegable la sombra de la duda que le seguía. Al llegar, se sentó en un banco observando al grupo. Sus rostros, llenos de energía y compromiso, reflejaban no solo dedicación, sino también sus propias luchas. Una pregunta retumbaba en su mente. ¿Cómo podía potenciar la conexión emocional que había comenzado a forjar entre ellos? Miguel sabía que, si compartía su vulnerabilidad, podría romper cualquier barrera invisible que aún existiera. Pero revelar su propia inexperiencia también conllevaba un enorme riesgo. En un momento decisivo, se levantó y se dirigió a sus amigos, su voz temblando un poco. Quiero que seamos cada vez más fuertes, pero necesito que ustedes me ayuden, así como yo espero ayudarles. No tengo todas las respuestas. Estas palabras, aunque habían salido de su boca, resonaron con un eco de sinceridad que no había anticipado. Observó el efecto inmediato, un cambio en la atmósfera. La sorpresa les dio paso a sonrisas de complicidad, de alivio. La sesión continuó, y a medida que avanzaban con los ejercicios de respiración, Miguel sintió que sus inquietudes se difuminaban, convirtiéndose en un activo positivo en lugar de un obstáculo. Cada compañero compartió sus propios desafíos, sus propios miedos. Con cada historia revelada, el grupo se tornó más unido y fuerte. Miguel se dio cuenta de que había creado un espacio seguro, un santuario donde podían explorarse y apoyarse. Justo en ese momento, cuando el espectáculo de comunidad parecía estar en su mejor momento, llegó la figura del pasado.
Una sombra que lo había influido profundamente, un antiguo mentor con un estilo de liderazgo que jamás olvidaría. Solo su presencia fue suficiente para paralizar a Miguel, recordándole todas las expectativas que pesaban sobre sus hombros. La figura lo observó desde la distancia, con una mirada crítica, y eso encendió en Miguel un fuego interno. La urgencia de demostrar no solo su crecimiento personal, sino también todo lo que había aprendido, lo acompañaba. Sin embargo, entablando una batalla interna, se preguntó si realmente había cambiado o si el miedo seguía siendo el motor detrás de su ambición. Las voces de su grupo comenzaron a sonar a su alrededor mientras el mentor se acercaba, cada palabra de ánimo que sus compañeros le ofrecían resonaba como un llamado a la valentía. El futuro era incierto, un camino lleno de dolor y gloria. ¿Se atrevería Miguel a enfrentarse a su mentor, y más crucial aún, a su miedo interno? La reunión no iba a ser solo una presentación de avances, se había convertido en un juicio, una prueba de todo lo que su viaje había significado. En ese instante, la lucha ya no era solo contra su autoexigencia, sino contra la influencia de alguien que había marcado su camino. Un nuevo nivel estaba a punto de abrirse. El momento definitorio se acercaba, y con él, la pregunta que podría cambiar su vida, ¿sería capaz de reivindicarse, de encontrarse a sí mismo en medio del caos? La incertidumbre colgaba en el aire como una nube pesada mientras el mentor se acercaba. Miguel sintió que su respiración se aceleraba y en un intento de calmarse, tomó un momento para observar a su grupo. Sus rostros eran un reflejo de esperanza, y eso le dio una nueva perspectiva. Tal vez lo que había construido hasta ahora no solo dependía de su crecimiento individual, sino también de su capacidad para activar esa chispa en los demás. Este es el momento, pensó, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. Estaba en la cúspide de un desafío que no solo comprometía sus habilidades de liderazgo, sino que también exigía que confrontara sus propios demonios. La figura de su mentor se asentaba sobre un pedestal simbólico, representando la presión asfixiante de las expectativas pasadas. Al comenzar la reunión, su voz resonó en un eco casi distante. El mentor habló de estándares, de resultados, de lo que significaba realmente ser un líder. Miguel escuchaba, absorbiendo cada palabra. Pero cada frase era un recordatorio de que las expectativas que una vez parecieron inquebrantables ahora estaban hechas de papel, frágiles frente al nuevo propósito que había encontrado. Finalmente, se dio cuenta de que el juicio no era solo sobre él, sino también sobre cómo había logrado conectar con su grupo. En un arrebato de valentía, decidió interrumpir. Sé que las expectativas son altas, pero quiero mostrarles algo. Su voz resonó con una confianza renovada que sorprendió incluso a sí mismo. Los murmullos cesaron. Miguel se volvió hacia su grupo y comenzó a compartir lo que había aprendido sobre ellos en su tiempo juntos. Cada uno de sus compañeros tenía una fortaleza particular, una historia que contar, y al destacar esos rasgos, estaba fortaleciendo su propio liderazgo, pero también reforzando la unidad. Pasaron los minutos y, en lugar de sentirse dividido por el peso de la crítica, se sentía cada vez más apoyado. Las miradas de reconocimiento de sus compañeros iluminaban el ambiente, y el vínculo que habían cultivado se afianzaba. Como si cada rayo de luz que recibía lo empujaba un paso más allá de la sombra del mentor. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud crecía. Aunque había encontrado su voz, el verdadero enfrentamiento solo estaba comenzando. El mentor lo observaba, una mirada penetrante de evaluación que parecía recorrer cada rincón de su ser. Miguel saboreó brevemente la victoria de haber hablado, pero sabía que el verdadero desafío no era solo abordar su propio crecimiento, sino prepararse para enfrentar las críticas. ¿Sería capaz de mantenerse firme cuando las preguntas difíciles surgieran? ¿Podría sostener su nueva identidad ante aquel que había moldeado su percepción de sí mismo? El mentor, sintiendo quizás el cambio en la atmósfera, comenzó a cuestionar a Miguel sobre su enfoque, poniendo a prueba todo lo que había afirmado. Las palabras del mentor eran contundentes y afiladas, cada pregunta buscaba debilitar la nueva construcción que Miguel había edificado. Pero, más que desestabilizarlo, aquellas preguntas despertaron una fuerza latente dentro de él. Mientras trataba de articular sus respuestas, Miguel se dio cuenta de que no estaba solo.
Sus compañeros lo respaldaban con miradas esperanzadas y gestos de apoyo, y eso lo llenó de una determinación que antes no había experimentado. Pero el cuestionamiento lo llevó a una reflexión más profunda. Tal vez lo que necesitaba no era solo defenderse, sino también entender la razón de la crítica. En medio de la confrontación, un destello de claridad emergió en su mente. ¿Qué tal si, en lugar de ser una confrontación, esto es una oportunidad de crecimiento? La idea percibió como un faro, guiando su respuesta y transformando su vista del encuentro. La batalla entre lo que Miguel era y lo que se esperaba de él surgía, no como una lucha a muerte, sino como una danza de aprendizaje. La tensión alcanzó su punto máximo, y con cada intercambio, más claridad se le presentaba. Cuestionamientos sobre su naturaleza, sus metas y sus debilidades ahora eran motores de su evolución. Conforme el diálogo seguía, Miguel se encontró en el umbral de un instante crucial. Un deseo ardiente le indicaba que debía aprovechar esta experiencia, no como un juicio, sino como un catalizador para una versión aún más audaz de sí mismo. Pero frente a él, el temor aún acechaba, demostrando que el camino hacia la autoafirmación estaba lleno de espinas. El mentor continuó escudriñando su esencia, y Miguel sintió que todo se cristalizaba en esta prueba. A medida que sus pensamientos giraban en torno a su evolución, una nueva duda asomó: ¿sería suficiente lo que había construido hasta el momento? La respuesta a esa pregunta podía definir no solo su futuro, sino cada paso que había dado hasta ahora. Sintiendo el peso del momento, y con la vibrante energía de su grupo apoyándolo, Miguel se enfrentaba al mayor desafío de todos, un paso decisivo hacia una nueva autodefinición. ¿Conseguiría finalmente liberarse de las ataduras del pasado y demostrar que el crecimiento verdadero ante la adversidad era su verdadera fortaleza? La respuesta estaba a punto de revelarse, justo cuando el vacío se alzaba en la sala y las palabras del mentor exigían acción. El aire en la sala se volvió irrespirable mientras Miguel enfrentaba las duras miradas del mentor y de sus compañeros. Las palabras de evaluación se entrelazaban con sus reflexiones internas, y en su interior comenzaba a gestarse una convicción inesperada. Sabía que estaba ante una encrucijada decisiva, no se trataba solo de contestar preguntas o demostrar su valía. Estaba en un proceso de transformación que lo invitaba a reivindicar su historia. Mis expectativas eran altas, y las suyas también. Pero lo que importa es que aprendí a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad, afirmó Miguel, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sintió la energía del grupo a su alrededor, ese apoyo vibrante que lo insuflaba de coraje. Este no era solo un momento de desafío individual, era una comunión con otros que también habían vivido sus propias luchas. Cada uno de nosotros ha atravesado sombras y luces. Este viaje no es solo mío, sino de todos nosotros. Juntos, crecemos. Al pronunciar esas palabras, Miguel no solo desnudaba su corazón, sino que también reforzaba las conexiones que había comenzado a cultivar. Las miradas de sus compañeros se volvieron a encontrar, y en el silencio que surgió, él supo que había resonado con lo que sentían. La fuerza de su mensaje desbordaba lo aprendido en el dojo y se convertía en el refugio para aquellos que, como él, buscaban su esencia. El mentor, percibiendo este cambio, asintió lentamente. La autoconfianza que trasciende el miedo es un arte en sí mismo, dijo. Pero cada maestro debe enfrentar su mayor desafío para comprender su verdadero potencial. Miguel sintió que las palabras del mentor resonaban en su interior como un eco revitalizador. Era una admisión que le partía el alma, pero también un recordatorio del viaje que aún quedaba por recorrer. No era suficiente aprender sobre técnicas de combate, debía aprender sobre la autenticidad y el compromiso con su propia historia. Decidido a mantener la conexión, Miguel concluyó: hoy no solo he aprendido a luchar en el ring. He aprendido a luchar en la vida. Todos los días somos un campo de batalla, pero al abrirnos y mantener la honestidad entre nosotros, encontramos el camino hacia la verdadera victoria. El mentor, en un gesto inusual, sonrió. La tensión en la sala comenzó a disolverse. Has demostrado que el viaje te ha llevado a encontrarte a ti mismo. Ahora, no solo serás un mejor combatiente, sino un verdadero líder. La voz del mentor había perdido ese hecho afilado que antes la definía, convirtiéndose en un aliento de apoyo.
Miguel sintió que ese reconocimiento era más valioso que cualquier victoria física. Pasó de ser un joven inseguro a ser un individuo que sabía que su experiencia tenía valor, no solamente por su capacidad de enfrentar retos, sino porque ahora tenía la confianza para abrazar su vulnerabilidad y la fortaleza de compartirla con los demás. Aquella tierra de desafíos, un lugar lleno de ecos de risas y burla, se había transformado en un espacio donde la comunidad se unía en sus luchas. Miguel, con la mente clara, comprendió que el arte del crecimiento no era un destino, sino un viaje compartido. Al caer la noche, mientras los murmullos de sus compañeros se mezclaban con el sonido de las risas, Miguel se sentó en un rincón del campo, observando a quienes lo rodeaban. La luz de la luna iluminaba sus rostros, algunos de los cuales ahora parecían más iluminados que nunca en su viaje hacia la aceptación. Era el momento de demostrar que su transformación lo había llevado a una voz que resonaba más allá de los límites impuestos. Ahora sabía que no tenía que enfrentarse solo al futuro, era un guerrero, sí, pero no en soledad. La comunidad era su aliada, y él estaba dispuesto a ser un guía. Así, Miguel fraguó un nuevo propósito, usar cada experiencia, cada lección aprendida, y cada conexión forjada para seguir creciendo y ayudando a otros en su propia búsqueda de identidad y verdad. Su historia fue testimonio de que, a veces, el mayor reto no es ganar un combate, sino enfrentar y superar las sombras que se apoderan de nosotros. Las victorias individuales se vuelven un eco en el viaje de la vida, una vida llena de creatividad, acción y propósito. Consciente de que su camino apenas comenzaba, Miguel se levantó con un nuevo sentido de dirección. La noche estaba llena de promesas. Como un monje guerrero, entendió que había alcanzado un hito vital, la verdadera libertad y el crecimiento venían de adentro y estaban intrínsecamente conectados a quienes lo rodeaban. Ahora, se había convertido en lo que siempre había querido ser, un estudiante de la vida, un guerrero de paz. Había conquistado su lugar y estaba preparado para lo que vendría, sabiendo que cada paso en el futuro sería una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, ¿qué les pareció el viaje de Miguel? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.